¿Querés presentarlo vos, querido Rulo? Pero al invitado como no, de hoy. un placer. Porque pues tiene Presidente del Banco Ciudad. Presidente del Banco Ciudad, fue viceministro de Economía. Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Secretario de Política Económica y Planificación. Titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿no? Diputado nacional. Y currículum. Cámara, y además titular, si no me equivoco, de una comisión que estudió la deuda externa. La fuga de... Perdón. Sí. La fuga de divisas del HFC. Lo más importante de tu carrera, estamos hablando de Roberto Feletti, no es nada de eso. ¿No? ¿La verdad? Vos sabés que vos formás parte de la historia por algo que es absolutamente una anomalía, algo único, algo que sucedió muy pocas veces. Es más, yo lo tengo reportado que sucedió 2 veces, una vez buenamente, en tu caso, y otra vez no tan buenamente. Sos único. ¿En serio? Electoralmente único. La cara de Roberto Feletti, en serio. Sos la única persona peronista que ganó en la ciudad de Buenos Aires, encabezando una lista. De diputados en el año 2011. Con el 29.26% de los votos. Sí. Solamente ganaste vos y ganó el compañero Herman González en el año 1990. Yo acompañaba a Cristina Boleta, lo cual no es poco, ¿no? Digo, no, pero está claro, bueno, pero está otra parte. No quiero agregarme méritos, pero digamos que la acompañé dignamente. Muy bien, en ese momento Cristina sacó, era la Cristina del 54% y sacó 34.13%. Exacto. Claramente la que arrastraba ahí era Cristina, pero hubo mucha gente que entró al cuarto oscuro diciendo yo voy con Feletti. Obvio, claro. ¿O no? No, había temor de... En ese momento, recuerdo, había temor de que tuviera un corte mayor. No. Que había temor de que estaba, me acuerdo, creo que estaba Claudio Lozano, estaba los radicales, había temor de que hubiera un voto Cristina presidenta y otra Boleta. Y sin embargo, no... Porque no pudo ganar acá en Capital ni Perón, ¿no? Con Sánchez Orondo en el 73. Ahí le erraron. Con De la Rúa. Se la facturaron a Valmedina Padre esa elección. Claro. Sí. Cuando Sánchez Orondo pierde con De la Rúa. Con un joven De la Rúa. Con un joven De la Rúa. En aquel momento, en el año 78. Claro. Bueno, estamos acá con Roberto Feletti. Rulo, arranca vos, que sos el especialista en el tema. Y bueno, arranco por lo más... próximo, que son las medidas que está tomando el gobierno, que tomó que anunció el último fin de semana con la política cambiaria, porque lo que venimos, por lo menos yo vengo advirtiendo acá, es que estamos ante un riesgo muy alto y medidas que parecieran ser que tienen algún tinte de desesperación o de manotazo de ahogado. ¿Cómo estás viendo, Roberto, este momento de la política económica del gobierno? Con mucha preocupación, porque pareciera que hay como una precipitación de acontecimientos, ¿no? Esto es una cosa... A ver, primero, y conociéndolo a Caputo, le puso tarjeta roja a Lagarde, a Caputo, cuando era presidente del Banco Central con Macri. Christine Lagarde, Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario, ¿por qué? Porque usaba las reservas para intervenir en el mercado y facilitar la salida de capitales. ¿Hacía eso? ¿Usaba las reservas para...? Y ese por teléfono fue en 2018. Sí. Y esas reservas las ponía el FMI. Sí. Acá no, todavía. Pero la medida es similar. Él está interviniendo en el mercado, por más que lo ha negado. Ayer... los amigos de la Citi, que uno siempre tiene alguno, dice que el Central intervino con 160 millones de dólares y el contado con liqui bajó 8,5% la cotización. Fuerte. Con 160 millones de dólares le pones precio al dólar. Claro. Al contado con liqui le pones Ahora, ¿cuánto precio? lo aguantás eso? Eso lo que hace es, si vos hubieras comprado un bono ajustado por inflación en enero y lo jugabas contra el contado con liquidación, ganabas un 40% en dólares. Yo no le pasó a muchos que pusieron la plata en plazos fijo UVA, ¿no? También. Yo no pienso mal, pero, digo, es el momento de realizar la ganancia. Entonces entré por el contado con liqui y me voy por el contado con liqui. Ahora me voy por el contado con liqui. En el momento de salir, volver a los dólares. Es momento de salir, pero me voy con los dólares que pone el Central. No me voy yendo al mercado a buscar el contado con liqui, el dólar contado con liqui. Entonces... esto está bien, con 160 millones de dólares vos casi le pones el precio al dólar. Ahora,
¿Cuánto dura? Porque la respuesta de la otra parte de los mercados o de los agentes económicos poderosos fue un derrumbe del Merval, del índice Merval, de las acciones, 12,3%, una barbaridad. Te baja el dólar 8,5, las acciones caen 12,3, o sea que hay salida de acciones a buscar ese dólar. Sí. Alguien vendió posición de acción y fue a buscar ese dólar. Y te sube el riesgo país casi un 3%, 2,8. Es decir, que alguien vendió bonos. Y volvió a subir el riesgo país hoy a la mañana. Y fue a buscar ese dólar. Es decir, que los operadores de mercado deshicieron posiciones en acciones y en bonos y fueron a buscar ese dólar. Vieron una oportunidad ahí. O sea, lo de hacer más que un veranito fue una extraordinaria fuga. Fue aportar reservas a financiar salida de capitales. La respuesta que va a dar el equipo económico es: yo achiqué la brecha, creo más condiciones. Sí. Pero los hechos concretos es que vas a contramano de lo que está ocurriendo y a contramano del Fondo Monetario. No digo que hay que hacer los deberes del fondo, pero si vos fuiste a pedirle un programa y ahora haces todo lo contrario, que te dicen no intervengas en el mercado con las reservas, acumular reservas, corregir el tipo de cambio, haces todo lo contrario, digo, también da la sensación de cuáles son los aliados. ¿Y cuáles son los aliados? Y yo a esta altura empiezo a dudar, porque en un momento yo te decía, mirá, cuando llegó Milei, lo dije públicamente, el respaldo de BlackRock, de los fondos de inversión, son importantes, porque hay activos en recursos naturales, activos argentinos, que estos tipos que son tenedores de bonos van a querer capitalizar esos bonos contra esos activos. Y pareciera que ese era un respaldo importante, más los sectores más ligados a la energía, las cúpulas de la energía, ¿sí? Que dicen, bueno, desregulemos el mercado y avancemos en el proceso energético. ¿Y vos decís que esos sectores le están soltando la mano a Milei? No, lo que digo es que no ha logrado... vos tenés dos temas, uno de largo plazo, que es ese, la reforma estructural de la mano de minería, hidrocarburos, proceso de privatización, digamos, o extranjerización. Esa es la tendencia estructural. Pero por el otro tenías que una estabilización de corto, y esto es donde ha fracasado. A ver si entiendo, para largo plazo esos sectores están satisfechos por ahora por el RIGI. El RIGI está hecho a su medida. Está hecho a su medida, pero yo creo que esos sectores que priorizan la política contra lo que se piensa van a esperar la elección de medio término para entrar al RIGI. A ver, igual me parece. Bueno, está bien, quiero preguntarte. Alguien me lo dijo también. No, está bien. También es cierto que los recursos están ahora, las oportunidades están ahora. Sí. También es cierto que está la disputa a propósito de la planta de licuefacción en Bahía Blanca, exacto. O en un puerto. Eso estaba acordado desde hacía por lo menos 5 años. O sea que eso también muestra el proceso de desestructuración de Argentina. Pero ahora están apretando al gobierno de Kicillof para que de alguna manera imponga las mismas condiciones ventajosas que impone el RIGI. No pide nadie. Uno ha hablado. Está bien, pero lo aprueban. El capital es el capital. El capital, sí, cuento con condiciones más. Si tiene una ley que es mejor que la otra, ¿qué va a hacer? Yo conozco empresas cupríferas que querían invertir y no estaban pidiendo. Siempre te piden beneficios impositivos, acceso al mercado de cambio, es lógico, pero no que de hecho el acuerdo con Petronas por Bahía Blanca lo contemplaba. Hay un proyecto de ley que está con media sanción. Exactamente, lo contemplaba. Ahora, volviendo al tema del corto, si el Fondo Monetario Internacional te pide una corrección del tipo de cambio, si el sector agropecuario, que hoy por hoy, al menos por ahora, es el principal proveedor de divisas, te pide una corrección del tipo de cambio, si tu principal socio comercial, que es Brasil, devaluó 2 meses seguidos 4% el real por mes, y vos encima te enfrentás al presidente de Brasil, lo insultás, no te sentás a hablar con el cada devaluación que vos hacés me impacta a mí. Digo, estás construyendo un escenario complicado y ahora empezás a las reservas que podrías acumular, a jugarlas en el mercado. Digo, ¿cuál es el escenario? A ver, te voy a problematizar un poco tu razonamiento o trayendo nuevas variables. Estamos hablando con Roberto Feletti. Está teniendo problemas con el mercado. Esto lo hablaba casualmente en el día de ayer en la larga conversación que tuve con una persona de las finanzas que dialoga de modo permanente. Es un asiduo visitante los domingos a escuchar ópera a la residencia presidencial de Olivos, y que conversé en el día de ayer, donde yo le planteaba lo siguiente: la calle está controlada. O sea, si hoy la calle está controlada para el gobierno de Milei. Hoy. O sea, el nivel que esas cosas están hasta que dejan de estar. Por esto estoy diciendo hoy.
Hoy, estoy hablando... Hoy, la calle está controlada. El nivel de conflictividad social ha bajado. En función de la velocidad, la profundidad del ajuste, es bajísimo. Por lo menos mi capacidad de observación. Es muy bajo. Están todos los sectores, más o menos, tratando de acordar con el gobierno de Javier Milei. Acá lo tenemos a Jorge Duarte, que tiene muy buena información de la CGT, del Movimiento Obrero, y están todos sentándose con Cordero para acordar, de alguna manera, para, entre comillas, colaborar. Eso por un lado, la calle, o sea, el peligro helicóptero, llamémoslo, vamos a llevar a la máxima situación de inestabilidad de Milei, no va a poder controlar la calle, no está sucediendo. Hoy. Por ahora, diría el comandante Chávez. Hoy. Por ahora. Bien. El Palacio está controlado, o sea, el sistema político con matices, con cuestiones... algunos medios titanes en el ring ponen cara de malo en la televisión, pero los votos Puyaro se lo puso, Nacho Torres se lo puso, Yarlora se lo puso, y la firma en el Pacto de Mayo la pusieron. Por eso está controlado, o sea, la calle controlada, el Palacio controlado, con un tipo que además que no tiene partido político. No tiene partido político. Técnicamente el partido político de la Libertad Avanza no existe a nivel nacional. No tiene un gobernador, no tiene un intendente, no tiene un juez, no tiene nada. ¿Por qué los mercados? ¿Cuál es la razón? Y acá quiero ir a la pregunta, y me gustaría escuchar tu razonamiento, sobre el comportamiento de las clases dominantes. Porque las clases dominantes tienen una oportunidad con Milei que no tuvieron, al modo que yo leo la historia. No, profe, ayúdame, o al modo que yo leo la historia contemporánea, por lo menos de la transición democrática hasta acá, tuvieron una oportunidad única. Se les abrió el arco como nunca. Tener la posibilidad de tener un presidente que lleva adelante su programa y además ese programa tiene consenso social amplio, porque los niveles de aceptación de Milei son amplios, de 47 a 53, todos los estudios de opinión pública. Y Milei ya no es una hipótesis. ¿Sí? No hay que, mirá lo que va a hacer Milei. No, Milei es una realidad. Quiero escucharte eso, que vos seguramente los conocés a esos actores. Sí. O sea, yo pienso, me pienso en el grupo de los 6, en Adeva, en los foros estos de Yao Yao, el foro de, ¿cómo se llama el otro que va a Mar del Plata siempre? IDEA. Digo, es el mundo que ellos desearon. Y además tiene apoyo electoral y un sector mayoritario de la sociedad, incluso los afectados, acompañándolos. Sí. Una pregunta medio Fontevecchia fue. No, está bien. No, yo he hecho un reportaje con Jorge muy interesantes en esa dirección. Sí. Otra pregunta. Sí. Mira, las élites son un fiasco en la Argentina, porque esta oportunidad, mejor que esta, la tuvieron con Macri, porque Macri tuvo mejores condiciones. 65.000 millones de dólares del sector privado y 45.000 del fondo. Hay que tener 110.000 millones de dólares y perder en primera vuelta. Es difícil. Eso muestra, de los 110.000 se fueron 86.000. Eso muestra la incapacidad de las élites para autodisciplinarse. La única base de acuerdo que tienen las élites hoy es la reforma laboral, es decir, contra el trabajo. Pero entre ellos, y el principal enfrentamiento lo están teniendo con el sector agropecuario y el sector agroindustrial, por el valor del tipo de cambio, es grande. Sí es cierto que hay una cúpula de la energía, Tecpetrol, Techin, como es la de Bulgerón y Pan American Energy, sí. Pampa Energía, Midland, y lo pones a vista ahí de Galucho. Ellos quieren un proceso de regulación de la energía amplio, fuerte, porque no ligado al mercado interno, sino exportar, porque quieren convertirse, también escuchábamos hablar de Roca, a ser un sector que provea al país divisas por encima del agro y cambiar una historia de 120 años, 130 años. Ahora, el único punto de acuerdo es que hay que hacer pelota a los sindicatos, pero entre ellos no hay acuerdo. ¿Vos ves hay una disputa entre los sectores dominantes, entre el sector primario, vinculado a la energía, digamos, sí, a todo este sector descrito, Roca, Bulgerones, que es mucho más concentrado que el sector agropecuario?
que con el sector del agronegocios. Este tipo de cambio al sector agronegocio no le sirve. Y al sector energético está viendo. Le puede servir a las finanzas. ¿Por qué? Porque si el Estado tiene que pagar deuda, el superávit fiscal con el que paga es en pesos, entonces tiene que tener un tipo de cambio barato, como pasó en la convertibilidad. El anclaje del tipo de cambio. Ahora, en la convertibilidad vos pudiste estabilizar el tipo de cambio con las privatizaciones. Acá no entró el flujo de inversiones que entraron con las privatizaciones y te permitió anclar el tipo de cambio. Acá vos, ¿cuál es el flujo? Ellos cometieron la torpeza de generar 118% de devaluación y perder la competitividad de la devaluación en 3 meses. ¿Qué deberían haber hecho si te llamaban por teléfono en ese momento? Caputo o Milei, estamos hablando de algo que no va a ocurrir, una ucronía, y vos le decías, ¿qué le hubieses dicho? No liberar los precios. Vos no podés hacer eso, porque los precios ya estaban recompuestos en nuestro gobierno. La liberación de precios... ¿Qué quiere decir recompuesto? ¿Estaban altos? Ya estaban con rentabilidad las empresas. Yo lo viví cuando fui secretario de Comercio. Ya había rentabilidad en las empresas. No era el momento de Macri. Ya había rentabilidad, ya venía un gobierno, como vos decís, más favorable a sus expectativas. La voracidad, casi ellos lo alentaron que hubiera una suba de precios. Entonces vos devaluás 118, desregulás el mercado, los mercados internos, liberás precios, pero tal fue la locura que después Caputo parecía Feletti, se fue corriendo a ver al supermercado para ver qué pasaba con las promociones, a las prepagas, que era muy alto, digo. Igual lo de las prepagas fue medio Titanes en el ring. Fue Titanes en el ring. Absolutamente Titanes en el ring. Primero le mostraron los dientes y después pudieron hacer... Bien, pero mostró una preocupación de que habían hecho un moco. Pero porque había un nivel de presión pública con respecto al aumento de la prepaga que era exorbitante directamente. Pero yo te pongo la devaluación de Axel a principios del 2014. Sí. 28%, no 118. Esa competitividad duró 2 años. Y hasta Pratgay dijo, no, los precios ya están en 15, no, estaban en 10. De hecho, cuando Cristina deja el gobierno en 2015, con Banoli presidente del Banco Central, la brecha estaba en 25-30. 25-30, la brecha. Y era el caos. Y los precios, contra lo que dijo Pratgay, que los libera el tipo de cambio y se va a 15, devaluó un 50%, no estaban a 15, estaban a 10. Algunos 11, pero estaban ahí. Quiere decir, hubo una devaluación competitiva que duró 2 años. Esto, Bestias no le duró ni 3 meses. Llega abril y el campo tiene que liquidar y tiene un dólar no competitivo. Tenemos poco tiempo, 10 minutos finales. Ese es el límite. Un análisis. Ahora me gustaría, Rulo, que hablemos un poco y le vamos a preguntar a Roberto Feletti. ¿Vos participaste en la reunión que se dio hace 2 semanas atrás? Sí. En el Palacio Barolo, sí, convocado por el licenciado Guillermo Moreno, sí, donde fue una reunión, llamémoslo de esta manera, ecuménica de las diferentes tribus, las corrientes políticas, políticas, tribus actualmente en el peronismo o en la oposición. Vos fuiste en representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof. Así es. ¿Le pediste permiso, me imagino, a Axel Kicillof o lo comunicaste? No, me comunicó a mí Verónica Magario que habían conversado con Axel y que habían decidido que yo fuera en representación de ellos a la reunión. Bien, reunión convocada por Guillermo Moreno. En ningún momento hice ningún movimiento para... No fuiste en representación propia, sino fuiste en representación... fue un pedido explícito de la mesa chica de Axel y Verónica, del gobernador y la vicegobernadora. Bueno, me lo comunica Verónica a mí. Está muy bien. ¿Cómo fue esa reunión? Porque uno ve en esa reunión, por ejemplo, las posiciones de Grabois y las posiciones, no sé, de Moreno, por ejemplo, tiene una mirada diferente acerca de la economía, por ejemplo. Se expresó en la reunión. Muy bien. Mirá, ni hablar que Moreno tiene una disidencia pública con Axel, ¿no? Sí. Casi que le imputa el origen de todos los males. Sí. Igual todo eso, si algo sirvió esa reunión fue para bajar esas tensiones, porque estaba la gente de Massa, con el Vasco de Mendiguren, con Seti, estaba la gente de Grabois, que era el equipo de Ita y Hackman, estaba yo, estaba Fraschina por Máximo, o el cristinismo más
más puro, y había representantes sindicales. Hay una exposición que hace Pablo Chayú sobre un documento de Guillermo que plantea que ellos venían trabajando, que plantea, bueno, administración de comercio. Lo que Moreno define como el programa de gobierno peronista. Peronista, ¿no? El programa de gobierno peronista. Hace una exposición. Lo que hacemos todos es tomar eso, agradecer, y se plantean algunas cosas. Yo planteo algunas cuestiones que después se lo escribo en un documento Axel sobre el problema de la inserción internacional, sobre que no está discutido, sobre el problema de cómo tendría que ser la administración de comercio, un montón de cuestiones. También lo plantea la gente del Frente Renovador. El Vasco es muy crítico del RIGI, y la gente de Grabois, si querés expresar, ellos plantean tierra, techo, trabajo, reforma agraria, economía popular, es decir, una visión más clasista, si querés, en perspectiva al acuerdo peronista tradicional de clases. Una perspectiva y sustentada técnicamente, que yo algunas cosas comparto. De eso lo que queda como saldo es que quedamos, bueno, en cada uno iba a hablar con sus referentes, a plantear alternativas al documento, y generar una reunión en los próximos, no sé, se hablaba de 15 días, 20 días, sobre a ver si se alcanzaban puntos de consenso. Yo lo que nosotros hicimos con el equipo que nosotros tenemos, el equipo económico en el Senado, fue armar un borrador de observaciones y se lo dejamos al gobernador para que, bueno, él decida y defina. Lo mismo creo que hizo la Cámpora, y creo que el Frente Renovador y la gente de Grabois creo que ya habían mandado algo a Guillermo. Estamos en eso. ¿Vos le ves perspectiva a este tipo de acuerdos o consensos? O quizá no sea la forma correcta de oponerlo, pero ¿o ves que la emergencia requiere otro tipo de respuestas desde lo político más inmediata? A ver, yo creo primero que es muy poco una reunión y un plazo de 15 días para llegar a un consenso en divisiones que son diferentes. Si algo tiene positivo la reunión es que hay que juntarse y discutir, ir discutiendo. Digo, no hacer reunionismo, pero digamos los consensos hay que alcanzarlos respecto a un programa. Y me parece que en estos momentos se necesita algo más de lo que dijo. Lo que pasa es que el peronismo quedó reducido a una expresión institucional más chica, ¿no? Se necesita más discusión dentro del marco de la democracia y de la institucionalidad, digamos, porque... ¿Con quiénes, por ejemplo? Y me parece que... Porque son varios que vienen diciendo con el peronismo no alcanza, ¿no? De los creadores de con Cristina no alcanza, con el peronismo no alcanza. ¿Con quién, por ejemplo? Bueno, el peronismo lo que sufre en estos momentos, y volviendo a la... Pan y queso, a ver, te doy nombres propios para que vayamos volviendo a las élites, Yarlora. No lo llama. ¿Yarlora? Y tenés que hablar con los gobernadores que se dicen peronistas, más allá de que hayan concurrido al Pacto de Mayo. Bien. Nacho Torres, que fue visitado hace poco por el gobernador Kicillof. Pan y queso. Me parece que sí que hay que... Porque si no partimos de esto, vos nombrás los gobernadores, sí, porque lo que hace Milei es romper el Pacto de Olivos, romper el acuerdo de la Constitución del 94. Bien. Entonces vos tenés que reconstruir un tipo de pacto nacional. Si no... ¿Y eso tiene que tener una expresión electoral? Y me parece que va a tener que tenerla en algún momento. Lo que pasa es que acá va a correr agua bajo el puente, porque esto que tiene todo ordenado... hay un solo dato de todo lo que está ordenado, el palacio y la calle: no tiene dólares en el Banco Central. Y ahí ese es el dato más importante del resto de los órdenes. Sí, y hay otro desorden que tiene que ver con eso, que también requiere una respuesta política. Quiero saber qué pensás de esto. En ese escenario que vos describías de una clase dirigente que está divididas con contradicciones entre ellos, en un gobierno que sí esperaba que si fuera funcionario estabilizara cosas que no está estabilizando. No. ¿Cómo cae en ese escenario la probabilidad, que ni te pregunto si a vos te parece cierta, doy por dado que sí, la posibilidad de un default? ¿A quién le interesa y a quién le dice a mí me da lo mismo? Con default, sin default, mi negocio está asegurado. ¿Esto no afecta a toda esa estructura? Y la perspectiva de un default, que es no juntar reservas en Banco Central, que se expresa en la suba del riesgo país, está latente, y un default es algo tremendamente negativo para la Argentina. Claro. Y para esos sectores tremendamente también. Y para esos sectores también. Uh-huh. Por eso la discusión sobre el RIGI hacia adelante. Sí. Porque un default te complica
las expectativas de lo que vos entrás y cómo lo recuperás. El problema también acá, ¿por qué las élites son un fiasco? Porque vos no podés pensar que recuperás una inversión en 3 años. O sea que yo quiero tener una tasa de rentabilidad en dólares del 33%. ¿No? Si yo digo, bueno, pongo $1 millón, espero recuperarlo en 10 años, con lo cual tengo una tasa de retorno del 8, 7, 8, que es razonable para un país emergente. Ahora, si yo digo, pongo $1 millón y en 3 años me lo quiero tener de vuelta, más la ganancia, son 33, 34% en dólares. Esta es la tasa, en la tasa de rentabilidad se expresa el fiasco que son las élites. Claro. Eso es inviable. Ahora, un default complica todo, sí. Pero ¿no es el comportamiento que tienen las élites en todos los lugares del mundo? ¿O vos pensás que no sé qué en Francia? Pero hay factores que disciplinan. Bueno. A ver, ahí está la madre. A ver. Ahí está la madre. Bolsonaro puede ser una bestia igual o peor que Macri. Y él dijo, yo voy a privatizar Petrobras, voy a cerrar el Banco de Desarrollo de Brasil. No pudo. No le hizo el daño a Brasil que Macri le hizo a Argentina. Es más, hasta en ciertas cuestiones de distribución del ingreso, un poquito. Hasta te diría que mejoró la política que venían de los gobiernos cuando fue en la pandemia empezó a poner plata en la calle a lo loco. Digo, pero no importa. Digo, lo que digo es Guedes, ministro Guedes, Chicago Boy, la apertura de la economía brasileña no pudo. Brasil lleva 9 décadas de política industrial sostenida. Ahora, me imagino que los empresarios, algunos tipos de traje y otros tipos de uniforme, las Fuerzas Armadas habrán ido y le habrán dicho, no, mire, jefe, esto que va a cerrar el Banco de Desarrollo, que va a privatizar Petrobras, no, mire, mejor no, vamos. Digo, me parece que las élites en todas partes del mundo efectivamente... Que son lo mismo los tipos de traje, no lo de uniforme, que lo metieron en Canal Lula y que lo sacaron a Lula y que lo hicieron candidato. Sí, pero ahí dicen, yo no lo sé, que se juntaron lo que ellos llaman las vacas sagradas, Sarney, Fernando Henrique Cardoso y el propio Lula, y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer esto. ¿Y cuáles serían, para ir terminando, porque falta ya está, estamos a las 12, cuáles serían las vacas sagradas que se tienen que juntar en Argentina para hacer ese acuerdo, para replicar lo de Brasil? Bueno, Cristina lo dice, junte a los presidentes y discutamos el destino, el rumbo del país, porque la verdad que Milei acomete una reforma estructural inédita, como vos bien lo señalás, ahora con debilidad de barro, con pies de barro. Entonces me parece que el país tiene que tener un rumbo. Bueno, puede ser un tipo, digo, es la debilidad del movimiento popular. ¿Cómo va a agarrar un tipo y endeudar al país en $65.000 millones más $45.000 millones y sigue, no pasó nada acá, y se la llevaron toda? Nos estamos yendo, Roberto. Muchas gracias por la invitación, al contrario. La próxima nos quedaron un montón de cuestiones para profundizar. Bueno, con todo gusto. Especialmente de la cuestión interna, ¿no? Y de la cuestión del gobierno que antecedió al gobierno actual. No fue lo mejor, ¿no? Yo me integré el gobierno y me hago cargo, ¿eh? No, ya sé, no es una imputación de carácter personal, pero puedo decir qué hice, qué no hice y por qué la precuela de este gobierno fue un gobierno de origen nacional y popular, ¿no? Es el primer gobierno constitucional que no tiene al peronismo y al radicalismo orgánicamente dentro del gobierno. El radicalismo paga el precio de la alianza con Macri y nosotros pagamos el precio del Frente de Todos. Es así. Bien.